Buen día, mi nombre es Wilmer Santos. En este video voy a realizar la explicación de la lógica y el funcionamiento de los ejercicios planteados para la tarea número 3 de la materia Software Avanzado para Ingeniería. Inicialmente nos piden realizar una matriz LED en la cual el usuario pueda ingresar el número de filas, el número de columnas y el número de LEDs a encender. Entonces ya aquí tenemos creada nuestra matriz. Para la lógica, entonces lo que hacemos es utilizar una función de entrada numérica, la cual nos va a cambiar bien sean las filas o las columnas, utilizando la función de crear un nodo de propiedad, utilizando aquí bien sea el número de columnas o el número de filas. Lo asociamos directamente a la entrada numérica para que se haga el cambio sobre la matriz. Usamos una estructura de case y una estructura de while para poder controlar de manera eficaz el cambio de estado y el encendido de los LEDs de manera aleatoria. Entonces esto se hace de la siguiente manera. Utilizamos una función de inicio de matriz, la cual nos va a tener en cuenta pues el número de columnas y el número de filas asignado, y va a poner en cero, o bueno, en estado apagado todos los LEDs que están asociados a nuestra matriz. Eh, en este caso, pues, este tiene dos estados, bien sea true o false. En este caso, pues, todas las funciones van a quedar activas en el estado true. Para poder iniciar el ciclo, utilizamos un botón, un pulsador, un botón booleano para poder arrancar la secuencia. Y dentro del case utilizamos pues la estructura del while, la cual nos va a hacer de manera cíclica el funcionamiento del encendido de los LEDs asignados. Entonces para este caso utilizamos las funciones, una función predefinida que tiene el software, que es aleatorio. En esta entonces seteamos un valor mínimo que sería 0, ya que en este caso nosotros vamos a necesitar pues que inicie sin ningún LED encendido hasta que el usuario nos indique qué número de LEDs quiere encender. Y en la parte de el número máximo de aleatorio se coloca para uno el número de columnas y el número de filas. Aquí utilizamos una compuerta de -1, ya que como dentro del software se identifican las filas y las columnas de 0 hasta el número que nosotros le asignemos. Entonces el inicia a contar 0, 1, 2, 3. En este caso, si tuviéramos 5 filas, no nos cuenta desde 1, sino cuenta desde 0. Entonces pondría 0, 1, 2, 3 y 4. Y igualmente para las columnas. Entonces por eso aquí le restamos 1 para que en la herramienta aleatoria nos tome de manera real el número de columnas y filas. Aquí utilizamos la función de eh, index array. Esta función nos permite pues ingresar los valores para el tema de encender o apagar los LEDs. Aquí la asociamos directamente a nuestra matriz, y acá ponemos un contador booleano para que nos diga exactamente cuántos LEDs están encendidos. Dentro de la función while tenemos pues el paro del ciclo, y ese paro del ciclo lo estamos asociando con una función numérica, la cual le va a ser el valor que ingrese el usuario para la cantidad de LEDs. En este caso, pues si el usuario pone 4 LEDs, el sistema va a encender los 4 LEDs, y este comprobador, que va a ser igual, entonces va a contar cuántos LEDs se encienden, que corresponda exactamente al número que puso el usuario, y se detenga la simulación o el ciclo, para que exactamente queden encendidos los LEDs que asigna el usuario. Esa sería como tal la lógica. Vamos a probarla. Entonces aquí le empezamos a correr la lógica. Para el ejercicio entonces nos solicitan hacer unas tablas para la comprobación. Entonces aquí inicialmente en la comprobación uno dijo que son 6 filas. Entonces vamos a poner aquí 6 filas, 5 columnas y 8 LEDs. Entonces 6 filas, 5 columnas y 8 LEDs. Y le damos iniciar. Entonces ahí comprobamos, aquí son 3, 4, 5, 6, 7 y 8 LEDs encendidos. Cada vez que nosotros le demos iniciar, como el ciclo se reinicia, nos va a cambiar
los LEDs que se encienden dentro de la matriz. Como lo hace de manera aleatoria, pues va a cambiar. También hay una particularidad dentro de la programación que me dice que solamente puedo asignar mínimo 2 columnas, máximo 10, tanto para las filas como para las columnas. Entonces aquí mínimo 2, máximo 10. Y como la simulación está corriendo en este momento, él nos muestra que hubo un cambio de bien sea en la cantidad de filas o columnas. Cuando es mayor, cuando es menor, simplemente se van borrando de aquí de la parte gráfica. Para que las tome como tal, tenemos que darle a iniciar. Él toma el valor nuevo de filas y columnas y automáticamente vuelve a prender los 8 LEDs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Ese sería el primer ejercicio del planteado de la actividad. Vamos a abordar el ejercicio número 1.2. El ejercicio 1.2 nos pedía generar como una calculadora también para que el usuario ingrese varios valores de resistencias, los cuales van a ser operados para encontrar la resistencia equivalente si las resistencias estuvieran en serie o la resistencia equivalente si las resistencias estuvieran en paralelo. Entonces aquí en la parte de la lógica se creó pues una matriz también en la cual se crea una estructura de case para poder ingresar el valor de las resistencias. Entonces aquí utilizamos la función de build array, la cual va a estar aquí directamente enlazada con nuestra matriz y asociada a una entrada numérica que va a ser el valor que va a ingresar el usuario. El usuario tiene que ingresar el valor uno por uno. Entonces tiene que bien sea agregar o eliminar. Entonces se utilizan dos cases, uno con un botón para agregar y el otro con un botón para eliminar. Entonces aquí en el de eliminar tenemos el botón y tenemos aquí la función del tamaño de la, del vector en este caso. Entonces va a estar comprobando como entrada directa el tamaño del vector y le resta 1. Al pulsar el botón, entonces lo que va a hacer es eliminar. Aquí estamos utilizando la función de delete array. Vamos a borrar un ítem de ese vector. Entonces aquí por defecto él va a tomar el último valor que esté incluido dentro de ese vector. Al pulsar el botón eliminar, pues va a restar el último y va a tener aquí como entrada pues obviamente el vector de resistencias y nos va a entregar un nuevo vector el cual va a tener una casilla menos o un valor menos. Finalmente entonces se utiliza la opción de sumatoria. En este caso pues se toma el total de los valores dentro del vector, se suman y nos da la resistencia equivalente si estuvieran en serie todas las resistencias. Para la parte de las resistencias en paralelo, entonces utilizamos un loop de for para generar un ciclo repetitivo para poder hacer esa operación. Entonces aquí iniciamos con la entrada del vector de resistencias y le ingresamos un valor eh, de división. En este caso es una compuerta de división, la cual va a dividir 1 por cada uno de los valores que están dentro de la, dentro del vector. Entonces aquí como tal en n, que sería el número de veces que va a contar el ciclo, va a tomar entonces todos los valores del, del vector y los va a incluir acá. Entonces aquí los va a incluir dentro de nuestro vector y lo va a dividir. Entonces inicialmente toma uno por uno y lo divide en uno. Uno sobre el primer valor, uno sobre el segundo valor, uno sobre el tercer valor. Luego utilizamos aquí el cierre del ciclo para que nos entregue una suma. Entonces aquí tenemos que sumar cada una de esas divisiones y la va a devolver aquí nuevamente a ingresar al ciclo. Entonces divide el primer factor del vector
el resultado vuelve a ingresar al sistema, lo suma por el segundo valor, lo suma por el tercero, el cuarto y todos los valores que estén dentro del vector. Finalmente, entonces sacamos del ciclo ese resultado primero la división, luego la suma de cada uno y lo dividimos todo queda dividido en uno para que nos dé el valor de la resistencia equivalente en paralelo. Todo esto pues teniendo en cuenta la fórmula general para hallar este valor. Nuevamente aquí tenemos unos valores de prueba para garantizar la lógica, entonces vamos a correr la simulación. Entonces vamos aquí a darle iniciar. Entonces vamos a agregar el primer valor que nos dice que es 125. Entonces vamos acá a 125 y le damos agregar. Luego 222 y le damos agregar. Luego 324 le damos agregar y luego 512 y nuevamente agregar. Entonces acá ya tenemos todos los valores y automáticamente la lógica nos arroja los valores de resistencia equivalente en serie y resistencia equivalente en paralelo para estas resistencias que el usuario ingresó. Si el usuario quisiera ingresar otros valores de resistencia, pues le da eliminar uno por uno acá, o si quiere borrar como tal la totalidad, le da stop, detiene el ciclo y nuevamente queda el vector en cero para que nuevamente vuelva a agregar la cantidad de resistencias que desee el usuario. Si desea solamente eliminar una, pues elimina la última que agregó. Si desea hacer una suma diferente, pues le da stop y reinicia otra vez la lógica. Ese sería entonces el ejercicio número 1.2. Entonces ahora vamos a trabajar con el ejercicio número 1.3. El ejercicio 1.3 nos solicita de igual manera una calculadora donde se halle como un divisor de voltaje, teniendo un voltaje de entrada específico y un valor de resistencias. Esos datos los va a ingresar el usuario. Entonces aquí tenemos controles numéricos para que el usuario ingrese esos valores. El valor de la resistencia 1, el valor de la resistencia 2 y el valor del voltaje de entrada. Para controlar esto, entonces todo lo metemos dentro de una estructura while para poder hacer cíclico también el sistema y poder tener una orden de inicio, una orden de parada de nuestra comprobación. Y acá entonces tomamos en directo la operación dentro de una estructura case, lo mismo. En true está toda la función, en false no existe nada, entonces siempre va a estar trabajando en true. Aquí básicamente lo que hacemos es tomar el valor que ingresa el usuario para la resistencia 1, para la resistencia 2 y para el voltaje de entrada, utilizando las variables locales para no hacer tanto enredo en cuanto al cableado y poder trabajar de manera más ordenada. Y realizamos aquí la multiplicación. Inicialmente tomamos la resistencia 1 y la multiplicamos por el voltaje de entrada. Luego de ese resultado lo dividimos por la suma del valor de la resistencia 1 y la resistencia 2. Eso aplica para los dos casos. Entonces aquí tomamos el voltaje de entrada, lo multiplicamos por la resistencia 2, dividimos ese valor por la suma del valor de las dos resistencias y obtenemos el voltaje para R2 y en la parte superior el voltaje para R1. Cuando se detiene la simulación, automáticamente la calculadora o el programa devuelve todos los valores a cero para que el usuario pues nuevamente ingrese valores que desee comprobar. Entonces vamos a probar acá nuevamente la simulación. Eh, Iniciamos y también tenemos aquí una tabla con algunos valores de prueba. Entonces vamos a tomar el primero nuevamente. Entonces para resistencia 1 decimos aquí que es 100. La resistencia 2 nos dice que son 200. Y el voltaje de entrada para esta prueba sería de 120 voltios. Acá después de ingresar los datos entonces le damos iniciar y automáticamente el programa nos arroja el valor de el voltaje para la resistencia 1 que sería de 40 voltios y el voltaje para la resistencia 2 que sería de 80. Si cambiamos aquí un valor mientras la secuencia está rodando no pasa nada, tenemos que dar siempre en el botón de iniciar
para que tome el nuevo valor que se ingresó y haga el cálculo.